Muy buenos días, amigos oyentes. Ya estamos en el espacio de debate con el doctor Gerardo Matus Tapia. Este espacio se transmite lunes, miércoles y viernes a partir de las 8:30 de la mañana, aunque hoy hemos entrado un poco tarde, ¿verdad? CNN ha confirmado que el presidente Trump está pegado con el coronavirus, su esposa. Dice CNN que además de él, hay otros funcionarios de la Casa Blanca que también han dado positivo a la pandemia. Textualmente, el informe de CNN dice: el presidente Trump anunció que tanto él como su esposa dieron positivo por el coronavirus. Se trata de un acontecimiento extraordinario a meses de iniciar una pandemia global y en la recta final de su campaña de reelección, en la que ha burlado las recomendaciones de los expertos. El diagnóstico equivale a la amenaza de salud más grave conocida para un presidente estadounidense en funciones en décadas. A sus 74 años y con obesidad, Trump entra en la categoría de mayor riesgo de complicaciones graves de la enfermedad, que ha causado la muerte de más de 200,000 estadounidenses y 1 millón de personas en todo el mundo. Su infección con la enfermedad podría resultar desestabilizadora en un clima político ya tenso, y los futuros del mercado de valores se desplomaron ante la noticia. Esta noche mi señora y yo hemos dado positivos con el COVID. Comenzaremos el proceso de cuarentena y recuperación de inmediato. Lo superaremos juntos, tuiteó Trump poco antes de la 1 de la mañana. Más tarde, la primera dama escribió en Twitter que ella y su esposo se sentían bien. Trump fue visto por última vez en público el jueves por la tarde regresando a la Casa Blanca después de un viaje de recaudación de fondos en Nueva Jersey. No parecía estar enfermo, aunque no habló con los periodistas mientras entraba a su residencia. En un memorándum enviado a los periodistas alrededor de la 1 de la mañana, el médico del presidente, el comandante de la Marina, Dr. Sean Conley, escribió que recibió la confirmación de las pruebas positivas y el jueves por la noche ya las conocía el presidente. El presidente y la primera dama están bien en este momento y planean permanecer dentro de la Casa Blanca durante su convalecencia, escribió Conley. Por otro lado, el presidente dijo la noche del jueves que planeaba ponerse en cuarentena después que uno de sus ayudantes más cercanos, Hope Hicks, dio positivo por la infección, lo que llevó la enfermedad a su círculo más íntimo. Más temprano en la noche había minimizado la propagación continua del virus. El fin de la pandemia está a la vista, dijo durante sus comentarios pregrabados en la cena anual de All Smith, que se llevó a cabo virtualmente debido a la crisis de salud. Si bien la Casa Blanca con frecuencia promociona su extenso régimen de pruebas para el presidente y quienes se acercan a él, sus asesores lo consideran el hombre que más pruebas se ha hecho en el país. Los contagios subrayan las deficiencias al confiar solo en las pruebas como prevención. Trump y muchos de sus asesores han evitado prácticas como el distanciamiento social y el uso de máscaras. En el debate presidencial del martes, el presidente se burló de su rival, el candidato Joe Biden, por usar una máscara con frecuencia. Después de anunciar el diagnóstico del presidente, la Casa Blanca emitió un nuevo calendario para reflejar varios eventos cancelados el viernes, incluida la recaudación de fondos en Washington. Esto sería en principio para comentar, doctor Matos, la situación del presidente y la primera dama de los Estados Unidos. Pero vamos a ampliar la información porque hay otros altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos afectados por la pandemia, doctor. Doctor. La pandemia, como se ha hablado de la pandemia COVID-19, ningún ser humano viviente del planeta Tierra está exento de esta pandemia, ¿no? Aquí estamos viendo que ni la grande seguridad, ni los grandes científicos, ni los grandes médicos han podido darle una seguridad inaudita al presidente Donald Trump de los Estados Unidos. Continuamos aquí nosotros en Nicaragua con escasos recursos, con un presupuesto raquítico. Aquí lo único que nos ha salvado es el poder milagroso de Dios, ¿no? Y la fe que ha tenido este pueblo de salir adelante
y de que con la migaja luchar y salir adelante. Entonces aquí, vos lo dijiste hace 6 meses, Ana, esta es una enfermedad que el ser humano tiene que aprender a convivir mientras no exista una vacuna, y que hay un riesgo latente para todo ser humano en el planeta Tierra, y de que tenemos que utilizar las prevenciones necesarias que tengan acorde a la realidad que vive cada país. Porque qué hubiera pasado aquí en Nicaragua si se hubiera dado un confinamiento, realmente aquí no nos hubiéramos muerto de la pandemia del COVID-19, sino nos estuviéramos muriendo de una hambre y de cuestiones psicológicas, alterados, con problemas psicológicos de la misma crisis económica que venía del 18 y la enfermedad. Entonces, ningún ser humano de la Tierra, del planeta Tierra, está exento de esta pandemia. Mira, se están tomando en estos momentos medidas específicas en el caso de la Casa Blanca, porque este funcionario afectado de apellido Hicks era un hombre con muchos vínculos dentro de la Casa Presidencial de los Estados Unidos, y a todos los que han tenido vínculos con él se les ha hecho una notificación del asunto y probablemente van a pasar a cuarentena. De todas maneras, esta es una situación bien seria. Estados Unidos, independientemente de la actuación de Trump, es el país hegemónico hoy en día en todo el hemisferio occidental, particularmente aquí en América Latina. Ahora, ¿qué pasa? Digamos, estamos a un mes de las elecciones en los Estados Unidos. O sea, yo creo que la enfermedad, digamos, que ya está confirmada del presidente de los Estados Unidos y confirmada por él, definitivamente va a tener mucho que ver en el voto ciudadano. Como primera instancia, habría que ver cuáles serían los efectos de esta enfermedad y qué tipo de prolongación. Pues esperamos que Dios proteja pues la salud del presidente de los Estados Unidos, porque como ser humano no se le desea mal a nadie, ¿no? Pero ahí habría que ver los efectos colaterales de esa enfermedad al presidente de los Estados Unidos y cuáles serían las leyes constitucionales vigentes en los Estados Unidos y qué efecto podría tener en caso de que se agudizara la enfermedad del presidente de los Estados Unidos. ¿Quién lo sustituiría como presidente en mera campaña, que ya está en mera campaña y que estamos a escaso un mes de que se den las elecciones en los Estados Unidos? Yo creo que es una situación bien preocupante que pone en tela de, podríamos decir, de una inseguridad de cómo está el COVID-19 en los Estados Unidos, y de que realmente yo creo que a la población va a haber un problema ahí agudo, porque la gente sí sabe que el mismo presidente de los Estados Unidos le dio el COVID-19, podría sentir su efecto a la hora de las votaciones en los Estados Unidos de las elecciones para el 3 de noviembre del 2020. Mira, la situación legal, digamos, en los Estados Unidos en casos como este, porque seguramente Trump va a querer continuar gobernando los últimos días. ¿Qué le quedan si no logra la reelección? El vicepresidente. El vicepresidente es un hombre muy vinculado a Trump, se han manejado muy de cerca, se llevan muy bien, a pesar que Trump tiene una personalidad bastante extraña en sus relaciones con los demás. Pero la sucesión correspondería, digamos, a una situación parecida a la de Nicaragua. O sea, si fallara tanto el presidente como el vicepresidente, asume, digamos, el presidente del Congreso en Cámaras Unidas, porque en los Estados Unidos está el Senado y está la Cámara de Representantes. Aquí es una sola Asamblea Legislativa, y en una situación como esa, quien asumiría es el presidente de la Asamblea, el doctor Gustavo Porras, ¿verdad? Pero realmente nos ha tomado a todos por sorpresa. Ya han identificado al que transmitió el COVID, que es Hicks, que dio positivo con la infección y lo llevó a su círculo más íntimo, dice la noticia que estamos en estos momentos leyendo de CNN. El fin de la pandemia está a la vista, dijo hace unos días Trump. La verdad es que la vacuna empezaría a producirse hasta en el mes de febrero del año que viene en los Estados Unidos. Los rusos dicen que ya tienen la vacuna, los chinos también, la India está trabajando en eso, Pakistán también.
O sea, los países, digamos, con más desarrollo tecnológico han estado trabajando en una vacuna para la pandemia que está ahora, porque se han anunciado otro tipo de virus que podrían estar atacando al ser humano, digamos, durante los próximos meses. De todas maneras, en lo que respecta a nosotros, vamos a darle seguimiento a la situación del presidente, ¿verdad? Por la importancia que tiene en el mundo, y como lo dije hace un momento, en el hemisferio occidental, Estados Unidos, particularmente, digamos, aquí en América Latina. Como decís vos, somos seres humanos y nadie le desea el mal a nadie. Pero hay un tema, doctor, el cual vos te has estado documentando y es en relación con esto de los delitos cibernéticos, ¿verdad? Y el control de dinero para organizaciones políticas. Entrémosle al asunto también. Que ese era el que traíamos, pero salió de último momento lo de Trump. Hay dos leyes importantes que están en la tubería de la Honorable Asamblea Nacional, como es la ley de agentes extranjeros y la ley de ciberdelitos. Son dos leyes que tienen una gran importancia y relevancia para el desarrollo de la sociedad y el Estado nicaragüense. Porque un Estado nicaragüense donde no se garantiza la reputación y la honra de sus ciudadanos es un Estado que es vulnerable a la delincuencia, a la criminalidad, y eso ha permitido que vaya en ascenso, independientemente del mal uso de la tecnología, de los medios de comunicación y de las redes sociales. La legislación nicaragüense, y siempre está en el libro del doctor, del jurista Iván Acuar Forno, el derecho no es inmutable. El derecho tiene que irse adecuando a las realidades y a las coyunturas de la realidad social que vive un país. Aquí se está satanizando la ley de ciberdelitos, pero son convenios internacionales que están suscritos. La misma Unión Europea lo suscribió en Budapest en noviembre. Exactamente, lo suscribió en Budapest el 23 de noviembre del 2001. ¿Qué significa? Que el convenio sobre ciberdelitos es un acuerdo internacional destinado a combatir los ciberdelitos o los delitos cometidos por medio de Internet. El derecho, como vuelvo a repetir, no es inmutable y se tiene que ir adecuando a las realidades sociales de nuestro país. Entonces, aquí se ha armado una situación que se está satanizando lo que es resguardar la integridad y la reputación de el ciudadano nicaragüense y de su familia nicaragüense. Nuestra constitución política, en sus artículos del 23 al 90, establece los derechos individuales de cada ciudadano nicaragüense. Pero aquí tenemos que saber hacer una separación. Lo que es que todo ciudadano nicaragüense tiene derecho, en base al artículo 30 de la Constitución, a expresar pensamientos, ideas y opiniones públicas. El derecho constitucional, el precepto no dice que va a desacreditar, va a expresar pensamientos de odio y va a expresar pensamientos e ideas que van a destruir la integridad y la honorabilidad de todo ser humano, de toda persona y de una familia. Ese es el precepto del artículo 30 constitucional, que no se puede tergiversar. Y no podemos tergiversar también un artículo 66, que son los medios de comunicación que tienen responsabilidad social para informar a la población. Una cosa es informar y otra cosa es crear zozobra y temor a una población. Entonces aquí tenemos que diferenciar. Los medios de comunicación son sociedades anónimas que están integradas por una junta general de accionistas, y quienes son sus empleados son las personas naturales, los periodistas, que obedecen a un formato que obedecen los dueños de los medios de comunicación. Entonces, tras tocar el fondo de la integridad del derecho inherente el derecho inherente de un ser humano, es un principio fundamental dentro del artículo 1 de nuestra Constitución política. Y el artículo 26 establece el derecho a la vida privada de la familia y a la reputación y la honra. Entonces, Nicaragua tiene que adecuar a estos convenios internacionales que están suscritos por los países de América Latina como Chile, Brasil, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Estados Unidos y Canadá y la Unión Europea, que son leyes que castigan el ciberdelito. Entonces, este tipo de
de redes sociales lo que hace es que los criminales se escudan en las redes sociales. Entonces, la legislación penal nicaragüense del Código Penal, Ley 641, establece sanciones de delitos privados al que ejercen este tipo de acciones, como es la injuria y la calumnia. Pero son delitos privados que no hay pena de prisión, es una pena de multa pecuniaria, pero que ahora, como el derecho no es inmutable, ya es momento que el Estado de Nicaragua actualice la legislación penal y aplique pena de prisión de 2 a 4 años, como está estatuido en la iniciativa de ley que el artículo 30 de la iniciativa establece. Quien usando las tecnologías de la información, dice, las tecnologías de la información y la comunicación, publique o difunda información falsa y o tergiversada que produzca alarma, temor, zozobra en la población o un grupo o sector de ella, a una persona o su familia, se le impondrá la pena de 2 a 4 años de prisión y 200 a 500 días multa. El Código Penal de la Ley 641, el tipo penal de calumnia y injuria, fue tipificado en el año 2008 y han pasado 12 años que la legislación penal se tiene que adecuar al tipo de conducta criminal que se están escudando en las redes sociales, y es un momento que son convenios internacionales. No es que la legislación penal nicaragüense está haciendo a prueba un laboratorio, ¿no?, sino que esto es internacionalmente que se tiene que castigar el ciberdelito. Es que, mira, aquí se ha anunciado que se están haciendo consultas en relación con esta ley, con las diversas agrupaciones e instituciones del país, no solamente del gobierno, sino de la empresa privada. Pero es que aquí se ha tergiversado el asunto y me figuro que en todos estos países a donde se ha legislado sobre el delito cibernético ha ocurrido lo mismo. Aquí se han vuelto redes de odio, o sea, para propagandizar todos los días el odio y para ofender y maltratar a los demás. Entonces tenía que haber una respuesta del Estado, ¿verdad? También me parece que se podría hacer consulta, o seguramente los diputados nicaragüenses estarán viendo cómo son esas otras leyes y cómo se están aplicando, ¿verdad? Porque a fin de cuentas vivimos un mundo globalizado en que las leyes se están homologando, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, lo que es el Código Civil, desde siempre, digamos, cuando hay un vacío se consulta el Código Civil de Chile, ¿verdad? Cuando se encuentra un vacío, un litis, digamos, dentro de la ley, aunque con estas reformas que se hicieron al código, digamos, se actualizó. Entonces, el problema es bien serio por el mal uso que se le ha dado a las redes sociales. Aquí lo que ha servido es únicamente para actos delictivos, ofensivos, en contra de unos contra otros, y no con la finalidad que seguramente se crearon las redes sociales, que era para un mayor acercamiento entre las personas. Aquí se han utilizado políticamente, pero con fines políticos satánicos, como decimos. Entonces, realmente esa es la situación que está ocurriendo hoy en día. Aquí hay una gran discusión en cuanto a esto. El otro asunto, doctor, es el asunto del dinero. Yo pienso que no solamente afecta a los políticos, y esta es seguramente otra ley homologada. Lo que pasa es que tanto la Asamblea Legislativa como el mismo gobierno, o sea, se han limitado en cuanto a las informaciones. Por ejemplo, en esto de las leyes cibernéticas tiene que ver el lavado de dinero. No solamente que aquí, digamos, los ONG o los partidos políticos reciben ayuda económica del exterior, las transacciones financieras que se vienen haciendo y que se usan también, digamos, el Internet para hacer traslado de dinero de un punto a otro. Eso facilita, doctor, el lavado de dinero, ¿verdad? Porque ahora las transacciones son, digamos, a través del ciberespacio, y no es que vas a llegar con los reales a depositarlos de un banco al otro. Nicaragua tiene que, vos mismo lo has estado diciendo, Alan, que tiene que haber un fortalecimiento institucional. Cuando nos estamos yendo a una nueva ley, que es la ley de agentes extranjeros, no solo basta hacer un análisis y controlar el dinero, su procedencia, de dónde viene, de instituciones públicas o privadas, de otros estados, sino también que Nicaragua tiene que hacer un fortalecimiento institucional en toda la legislación financiera bancaria. Y siempre
a manera de opinión personal, yo he dicho qué pasa con una ley del 30 de noviembre del 2005, la ley 561, que han pasado 15 años y los banqueros siempre siguen teniendo los grandes privilegios. Y también se le dio los grandes privilegios en lo que corresponde al nuevo Código Procesal Civil, la ley 902, que fue aprobada en 2015 y tiene 5 años de vigencia, cuando tiene grandes privilegios en la ejecución forzosa que realizan todos estos banqueros. Pero lo más fundamental del asunto es el fondo de la procedencia de ese dinero y el tipo de control que tiene que regular el Estado nicaragüense, porque el tipo penal establece que hay enriquecimiento ilícito y lavado de capitales, y aquí hay instituciones del Estado como la Unidad de Análisis Financiero, UAC, la Superintendencia de Banco, que tiene que haber un mayor fortalecimiento. Y lo hemos dicho en el actuar de la Superintendencia de Banco. El 25% lo pasa a través del Banco Central para el presupuesto de la Superintendencia de Banco, y el 75% lo dan las entidades bancarias. Entonces, se tendría que haber un fortalecimiento y tendría que ser el Estado el que le dé un presupuesto y que le asigne a la Superintendencia de Banco y fortalecer la institucionalidad de la Unidad de Análisis Financiero y todas las leyes y procesos para evitar el lavado de dinero, que es lo que tiende a la ley de agentes extranjeros a controlar y regular. Pero no solo controlar y regular, sino la prevención del delito, como establece el artículo 97, y el fortalecimiento de la policía, en coordinación con la Policía Económica y la Unidad de Análisis Financiero, la prevención de este delito. ¿Por qué? Porque aquí miramos que entraron 31 millones de dólares, y 31 millones de dólares no los va a tapar así por así, Alan. En cuanto en un grupo de ONG que entraron, podríamos hablar de un monopolio de ONG, y esto llevó a que se aprobara una ley de agentes extranjeros, que la ley de agentes extranjeros es legislación internacional que en otros países del mundo esta ley ya tiene su efecto y están en vigencia. Entonces aquí en Nicaragua esta ley no se diera derecho ahorita, sino que los efectos que están haciendo de aplicar esta ley es por la gran vulnerabilidad que tenía la ley 147, ley de personería jurídica sin fines de lucro, y el control del ente regulador como era el Ministerio de Gobernación, que no tenía el capital humano ni la tecnología para controlar este tipo de actividades, que por donde pasaron a través de todo ONG aproximadamente 30 millones de dólares, que fueron a parar de manos de personas naturales, que ese delito son delitos de lavado de capitales, y tiene que haber una persecución de ese delito, porque son delitos de orden público que el Estado tiene que prevenir el delito y que tenga el deber de la ley de agentes extranjeros que sea aprobada a lo inmediato. ¿Cómo no? ¿Cómo no, doctor? Tenemos la emisora tiene otros compromisos comerciales. Esperamos, digamos, normalizar esta situación de la entrada de este espacio a las 8:30 de la mañana, como está previsto, y los invitamos para el próximo lunes. Buen fin de semana.